Hola amigos del canal Medici, sean muy bienvenidos a una clase más de anatomía de cabeza y cuello. Hoy vamos a ver los huesos de la cara. Yo soy Kevin Dorneles y vamos a empezar. Los tópicos de nuestra clase son división del cráneo, huesos del cráneo, fontanelas y suturas craneales, órbita ocular, cuanas nasales, etmoides y esfenoides, senos paranasales, la base de cráneo y mandíbula. Empecemos con la división del cráneo. Podemos dividir el cráneo en dos. Decimos que tenemos la parte del neurocráneo, sí, que está acá en blanco, gris, que es el neurocráneo, y el viscerocráneo, que es la parte más bien inferior, sí, donde está la parte visceral del cráneo. Y el neurocráneo obviamente ya dice la parte neurológica. ¿Cómo está compuesto el neurocráneo? Bien, por el hueso frontal, esfenoides, temporal, parietal, occipital. Ya la parte visceral vamos a tener hueso nasal, lacrimal, etmoides, maxilar, cigomático, la mandíbula, el vómer, el palatino y el hyoides. Así que acá no se ve. Y ahí tenemos entonces neurocráneo y viscerocráneo. Vamos a seguir entonces ahora haciendo una breve revisión de lo que vimos en la parte de generalidades de cabeza y cuello. El primer hueso es el hueso frontal, que es el hueso que está en la parte del fronte, la parte de la frente, ¿sí? Tenemos también en la porción anterior de nuestra cara, de nuestro rostro, el maxilar superior, que se relaciona con los dientes por medio de esas raíces alveolares, ¿sí? Tenemos abajo el maxilar inferior, o también conocido como mandíbula, ¿sí? Que también se relaciona con los dientes por medio de esa porción alveolar. Tenemos el parietal, hueso más bien lateral, temporal, también lateral, el cigomático, ¿sí? Este hueso que está en lo que decimos en los niños, en los cachetes, ¿sí? Vamos a seguir en esa visión lateral para ver mejor estos huesos que son el hueso nasal, la porción ósea de la nariz, el hueso lacrimal, que también hace parte de la órbita ocular, el hueso esfenoidal o esfenoides, que vamos a ver con detalle en esa clase porque es un hueso de muchísima importancia en la parte interna del cráneo, el hueso occipital, un hueso más bien posterior, y acá en la parte interna, en esa visión medial, vamos a ver el etmoides, el vómer, ¿sí? Y el palatino, que hace parte del paladar duro. Y esa imagen me encanta porque ahí se descomponen todos los huesos para entender la complejidad de los huesos en nuestro cráneo, ¿sí? Muy interesante es esa imagen. Seguimos ahora con las fontanelas. ¿Qué son las fontanelas? Son los puntos de unión que son más bien débiles, porque cuando vamos hacia la embriología, ¿sí? La formación del ser humano, sabemos que la formación de cada hueso del cráneo es independiente y cada uno de estos huesos se forma hasta que se van uniendo, ¿sí? Y incluso cuando hay el nacimiento, ¿sí? Del RN, del recién nacido, todavía estas estructuras no están fijadas entre sí todavía, y por lo tanto son puntos de debilidad, ¿sí? Estas son las fontanelas. Vamos a ver algunas de ellas. Acá tenemos la fontanela anterior, o también llamada bregmática. Esa es la fontanela anterior, que en esa visión superior se ve muy bien que es más bien anterior, y en esa visión superior podemos ver que tiene un formato como de cruz y es la fontanela principal. Tenemos esa fontanela que es más bien posterior y por lo tanto se llama fontanela posterior, pero también se llama lambdoidea por su formato. Tiene un formato de lambda, ¿sí? Esa letra griega, por eso lambdoidea. Tenemos la fontanela esfenoidal, que por su posición que se queda más bien en la región del hueso esfenoidal se llama fontanela esfenoidal. Vamos a dar un zoom para que podamos ver mejor. Fontanela anterior, fontanela esfenoidal, fontanela anterior o bregmática, ¿sí? Y la posterior o lambdoidea. Y tenemos por último esa fontanela que es la fontanela mastoidea, ¿sí? En esa región de la apófisis mastoides en el temporal
tenemos esa fontanela que no es tan importante, pero sí destacamos. Bien, seguimos con las suturas craneales. Las suturas craneales se van a formar en estos puntos de unión de los huesos, ¿sí? Y van a cerrarse a lo largo del tiempo. Como recién les expliqué, en el recién nacido todavía se quedan abiertas o débiles esas regiones de contacto entre los huesos y a los pocos se van cerrando hasta completar las suturas craneales. ¿Qué vamos a destacar acá? Esa sutura principal entre los huesos frontal y los parietales de ambos lados, que es la sutura coronal. Después tenemos entre los huesos parietales de ambos lados, vamos a tener esa sutura que es la sutura sagital. ¿Por qué? Porque justamente está en ese eje, que es el eje sagital. Por lo tanto, se llama sutura sagital. En la parte posterior vamos a tener esa sutura que es la sutura lambdoidea. Y seguimos ahora con las suturas, solo que en esa vista más bien inferior de la parte interna del cráneo. Ahí tenemos la sutura coronal, como les expliqué, entre el frontal y los dos parietales, la sutura sagital y por último la sutura lambdoidea. Muy bien, ahora empezamos ya a ver con más detalle la órbita ocular, en este caso la derecha, en esta vista anterior. ¿Qué vamos a destacar ahí? El hueso frontal. Vamos a empezar por los huesos que componen la órbita ocular. El hueso frontal en azul, ahí podemos ver. Tenemos también el esfenoides, ¿sí? Acá en amarillo. Tenemos el cigomático, el hueso etmoides, más bien en la parte interna, medial. El hueso lagrimal, acá en morado. El hueso palatino en esa ínfima porción, ¿sí? Pequeñito es, pero también hace parte de la órbita ocular. El hueso maxilar, y ahí vamos a ver ahora los detalles, las fisuras que componen, que están en la órbita ocular, en ese caso la derecha. Ahí tenemos entonces la fisura orbitaria superior. Vamos a dar un zoom, fisura orbitaria superior, ¿sí? Seguimos con el foramen óptico, ¿sí? Ese foramen circular, redondeado, es el foramen óptico por donde pasa el nervio óptico. Y si tenemos una fisura orbitaria superior, vamos a tener una fisura orbitaria inferior. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es las cuanas nasales. Las cuanas nasales están en lo que es la porción interna de la nariz. Y vamos a destacar acá los huesos que hacen parte, ¿sí? De esa región. El hueso frontal está por acá. No es muy importante en las cuanas, pero destacamos. El hueso nasal sí hace parte de la porción ósea de la nariz. Y ahí tenemos el etmoides, ¿sí? Que va a enviar, que va a tener ciertas estructuras, que es la lámina cribosa, acá, el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, que sí son importantes. Después vamos a tener acá el hueso lagrimal y acá el cornete nasal inferior, una estructura más bien independiente, pero que sí hace parte de lo que es esa región de las cuanas nasales. Tenemos el maxilar y acá el hueso palatino. Por fin tenemos el hueso esfenoides, ya en lo que es la porción más bien posterior de esa región de las cuanas nasales. Seguimos ahora y vamos a ver con detalle algunos huesos muy importantes del cráneo. Justamente en esa región de las cuanas nasales destacamos lo que es el etmoides. Y este hueso va a tener ciertas estructuras que son importantes. Ahí destacamos la apófisis cristagalli, ¿sí? En esta vista anterior tenemos esta estructura prominente. Ahí también tenemos las caudillas etmoidales, que tiene importancia por componer lo que es los senos paranasales, ¿sí? En ese caso el seno paranasal etmoidal. Destacamos el meato superior, ¿sí? Que va a dar pasaje para la vía aérea, ¿sí? El meato superior, esa lámina perpendicular, más bien inferior, y en esta vista posterior destacamos el cornete superior. Muy bien, en esta vista superior vamos a destacar nomás la apófisis cristagalli, ¿sí? Bien, ahora yo les hablé lo que son los senos paranasales, ¿no es cierto? Pero
son estructuras que están en varios huesos del cráneo. Vamos a destacar las principales y más importantes. Es decir, en el hueso maxilar o maxilar superior vamos a tener el seno maxilar. Vamos a dar un zoom, ¿sí?, para ver mejor. En el seno etmoidal, que va a estar en esas caudillas etmoidales que les hablé, en el hueso etmoides, que vemos también en esa porción lateral, en esta vista lateral, lo que es el seno etmoidal. Acá el seno frontal, en el hueso frontal, ¿sí?, más bien superior. Y acá muy interesante, entrada del seno maxilar, que es la comunicación entre el seno etmoidal y el seno maxilar, ¿sí? Y por detrás, en una estructura más bien posterior, en el esfenoides, vamos a tener también un seno esfenoidal. Esos senos paranasales son estructuras que sirven para calentar, por así decir, el aire que ingresa en las vías aéreas superiores. También sirven para atrapar ciertas partículas que no deben ingresar en la vía aérea. También sirven para resonar el sonido que hacemos por medio de la laringe. Y a veces, obviamente, todos ya conocemos lo que es la sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. Por lo tanto, tiene muchísima importancia los senos paranasales. Vamos a seguir ahora mirando esa comunicación que yo les hablé entre el seno maxilar y las coanas, y por lo tanto también tenemos esa comunicación con las caudillas etmoidales y en la porción superior, obviamente, el seno frontal. Tenemos toda una serie de comunicaciones entre los senos paranasales. Muy bien, seguimos mirando los huesos con detalle. Ese hueso que es el esfenoides, yo les había hablado en la clase de introducción o de generalidades, que tiene muchísima importancia en la parte de lo que es región interna del cerebro. Por lo tanto, vamos a ver algunos detalles, ¿sí? Destacamos acá la fisura orbitaria superior que les había hablado en lo que es la órbita ocular. Y acá tenemos entonces la fisura orbitaria superior. Destacamos el conducto pterigoideo, también el foramen redondo mayor, que van a pasar ciertas estructuras de importancia nerviosa, ¿sí? Por tanto, destacamos. Y acá la apófisis pterigoides, que tiene una lámina medial y una lámina lateral, medial y lateral. Ya en esta vista superior del esfenoides destacamos lo que es el ala menor y el ala mayor del esfenoides. También podemos ver el foramen oval y el foramen espinoso. Destacamos el foramen redondo mayor y el tubérculo de la silla turca. Esa estructura es muy importante, la silla turca, porque va a proteger lo que es la glándula hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria, que tiene una porción de la adenohipófisis así como una neurohipófisis. Bien, ahí tenemos la fosa hipofisaria para comportar lo que dije que es la hipófisis. En esta vista inferior destacamos el ala mayor, la cresta esfenoidal, y ya vamos directamente a las fosas craneales. Las fosas craneales en la parte interna del cerebro son 3 y vamos a destacar la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Cada una de estas van a tener estructuras, pasajes, comunicaciones, agujeros, forámenes que son importantes. Destacamos en esta imagen entonces donde dividimos muy bien las fosas craneales, que es la fosa craneal anterior, fosa craneal media y la fosa craneal posterior. ¿Qué estructuras van a dividir, van a hacer delimitación de estas fosas craneales? Bien, acá tenemos el borde superior de la región petrosa del temporal. Tenemos acá el dorso de la silla turca, el yugo esfenoidal y acá el ala menor del esfenoides. Ahora sí, vamos a ver la base de cráneo y qué agujeros pasan por ahí, qué forámenes están y hacen comunicación. Vamos a dividir entonces en una porción más bien anterior, media y posterior para entender qué pasa, qué estructuras y van a dar pasajes, ¿sí?,
para algunas estructuras como nervios, arterias, ¿sí? De importancia. Así que vamos a ver la base del cráneo. Ahí destacamos esa fosa incisiva, porque ahí tenemos los dientes que se llaman incisivos, ¿sí? Por lo tanto, ahí atrás, un poquito posterior, tenemos la fosa incisiva. Destacamos acá el agujero palatino mayor. Tenemos la porción ósea del palatino y tenemos ese agujero que es el palatino mayor. Y tenemos otros que son los agujeros palatinos menores, de menor importancia. También tenemos ahí las coanas, lo que les dije que da pasaje para la porción nasal, para las coanas nasales. Seguimos en la porción más bien media, ¿sí? Y vamos a tener de importancia ese foramen oval, ¿sí? Foramen oval en el hueso esfenoides. Tenemos también ese foramen rasgado que se queda entre el esfenoides, el temporal y el occipital. Es el foramen rasgado. Vamos a tener el conducto importantísimo para el órgano de la audición, que es el conducto auditivo externo. Y en el hueso temporal vamos a tener ese conducto que es el conducto estilomastoideo, porque se queda entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea. Por eso se llama conducto estilomastoideo. Ahí tenemos ahora la base de cráneo en la parte más bien posterior, donde vamos a resaltar más que nada el foramen magno, ¿sí? Donde va a basar las estructuras más importantes, por así decir, lo que es la médula espinal, ¿sí? Con sus estructuras, y por lo tanto tiene muchísima importancia para que las informaciones lleguen y salgan del centro nervioso. Muy bien, y ahí vamos llegando más hacia el final de las estructuras óseas con la mandíbula o maxilar inferior. ¿Qué destacamos acá? El cóndilo o cabeza de la mandíbula, si tiene una cabeza, va a tener un cuello y también tiene una escotadura. Entre la apófisis coronoides y el cóndilo o la cabeza tenemos esa escotadura. Tenemos acá lo que les había dicho, que es la porción alveolar. Por lo tanto, vamos a tener porciones que son tabiques entre los alvéolos, por lo tanto tabiques interalveolares. Tenemos la cresta alveolar, ¿sí? Del maxilar inferior, la protuberancia mentoniana en el mentón y la base de la mandíbula. En esa porción que es su cuerpo, el cuerpo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula y por fin la rama mandibular. Muy bien, en esa imagen no vamos a destacar nada porque ya decimos lo más importante, pero sí vamos a ver que esa es una vista posteromedial, ¿sí? Destacando las estructuras más importantes de la mandíbula, ¿sí? La cabeza, la apófisis coronoides, el cuerpo, ángulo y rama de la mandíbula. Perfecto, mis amigos, vamos al Atlas 3D. Bueno, mis amigos, acá estamos entonces en el Atlas 3D. Vamos a dar un zoom en la región del cráneo y vamos a llegar hasta la porción lateral posterior, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los huesos más importantes de estas regiones. Es decir, este hueso es el hueso frontal. Este hueso está en la porción más bien del frente, ¿sí? Y tiene importancia de proteger el cerebro, principalmente en su córtex prefrontal, ¿sí? Este hueso es el hueso parietal, es bilateral, ¿sí? En los dos lados tenemos parietal y acá tenemos el hueso occipital, ¿sí? Por debajo del parietal tenemos el hueso temporal, que también tiene importancia por tener el conducto auditivo externo, ¿sí? Que va a ingresar por acá. Muy bien, y vamos a volver ahora a ver las suturas, ¿sí? Esa es la sutura, ¿sí? Esa sutura que está entre el frontal y los dos parietales es la sutura coronal y esta que está entre los parietales es la sutura sagital. Esta sutura que está entre los parietales y el occipital es la sutura lambdoidea, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a sacar este hueso frontal
Vamos a sacar los parietales. ¿Y qué tenemos acá? Este hueso, ¿sí? Que podemos ver acá en su porción externa, en su ala mayor. Y acá vamos a dar un zoom, ¿sí? En su ala menor. Ala mayor y ala menor, ¿sí? Y acá vamos a sacar el occipital. Vamos a ver, es el hueso esfenoide, ¿sí? Tiene su silla turca, ¿sí? Donde protege la glándula hipofisaria. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, queridos. Gracias por estar en una clase más. Ya lo saben, bibliografía utilizo Anatomía Humana de la Target, quinta edición, Prometheus Texto y Atlas de Anatomía. No se olviden de encender un poquitito la pantalla, hacer clic en suscribirse y también, si quieres, puedes regalarnos un me gusta. También puedes ir a Instagram y seguirnos por allá. Así que te dejo un abrazo, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.